Ahorita sí, profe. Ok, claro. Entonces lo que les decía es que esta es la tendencia al tecnocratismo en las ciencias sociales, que es, alguien tiene que definir cuál es la definición de éxito del logaritmo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para asignarles la nota a ustedes, el éxito es alguien que haya tenido buenas notas el semestre anterior. Ese es el criterio, ¿verdad? Y se supone que eso es lo más justo. Ahora, eh, esa definición de justicia es una definición matemática, pero por ejemplo, y yo siempre es un ejemplo que los profesores usamos mucho. Por ejemplo, a alguien que le cuesta mucho y que ha pasado un mal año, que todos hemos pasado malos años en la vida, muchas veces es muchísimo más meritorio cuando se saca un 8.5 en un mal año que cuando se saca 10 en uno bueno, ¿verdad? En el año que pasó, todas las cosas malas que pueden pasar, ¿verdad? No sé, que se enfermaron los papás, que se enfermaron los hijos, que nos echaron de la casa, que todas las cosas malas que se le puede ocurrir a uno, ese año, el 7 o el 8 tiene muchísimo más mérito que un 10. Sin embargo, el sistema siempre prima el 10, ¿verdad? Ahora les voy a poner un caso extremo para que vean cómo podría, hasta dónde podría como llegar la cosa antes de que hablemos de César. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Para cambiar el patín, bueno, esto se ha alargado un poco más de la cuenta, pero bueno. Fíjense en esto, por ejemplo. Leemos este artículo. Profe. ¿Sí? Diana, Y si desactiva la cámara, tal vez así no se pegue tanto. Es que la verdad yo no estoy entendiendo nada, profe. perdón. Sí, lo lamento mucho. Rara vez me pasa esto a mí. La primera vez en casi 2 años que uso Zoom que esté fallando tanto. Sí, ¿está mejor así? La verdad sí, profe. Sí. Ok, vamos a ver si así lo logramos. Entonces, eh, otra noticia. Con más de 2 metros de altura, cuando están completamente extendidos y con una visión de 360 grados, son lo suficientemente formidables. Esto es una noticia de CNN. Son lo suficientemente formidables como para hacer que cualquier infractor de la ley se lo piense 2 veces, pero no son Robocop. Son los robots que la policía de Singapur introdujo para patrullar el aeropuerto de Shanghai tras más de 5 años de pruebas. Y son solo los primeros robots de este tipo que el cuerpo tiene previsto desplegar por toda la ciudad-estado del sudeste asiático para aumentar el número de agentes de primera línea en los primeros años. Y ahí está el robot. Los robots patrullan junto a los agentes de primera línea de la policía de Singapur y sirven como ojos adicionales sobre el terreno. Los robots que patrullan el aeropuerto desde abril están pensados para proyectar una presencia policial adicional y servirle de ojos sobre el terreno a la policía, que los describe como la más reciente incorporación a su arsenal tecnológico. Y no son una mera pantomima. En caso de incidente, los robots pueden acordonar la zona y avisar a los transeúntes con sus intermitentes sirenas altavoces mientras esperan la llegada de agentes humanos. Los ciudadanos pueden comunicarse directamente con la policía pulsando un botón situado en la parte delantera de los robots. La policía de Singapur anunció este viernes el despliegue progresivo de más robots para toda la ciudad-estado. La integración de la robótica mejora la eficacia operativa y las capacidades de nuestros agentes de primera línea, permitiéndoles ser más eficaces en sus tareas, declaró el superintendente y el jefe de operaciones de policía aeroportuaria, Lim Ki-wee. Cada robot lleva incorporado unos altavoces que emiten mensajes de audio y un panel LCD trasero que muestra mensajes audiovisuales. Tiene una altura aproximada de 1,7 metros, pero disponen de mástiles extendibles que les permitan alcanzar los 2,3 metros. También están equipados con varias cámaras que les proporcionan una versión de 360 grados, lo que permite a la policía aeroportuaria tener una visión sin obstáculos para una mejor gestión de los incidentes. Se trata de los más recientes robots empleados en tareas cívicas en esta nación tecnológica de más de 5 millones de habitantes.
Versiones anteriores de los robots se desplegaron en desfiles públicos en 2008 y 2020. Durante la pandemia del coronavirus, se utilizaron perros robots para imponer un estricto distanciamiento físico, mientras que los robots de limpieza son habituales en las estaciones de metro de todo el país, así como el aeropuerto. Por su parte, los responsables de transportes confían en que los taxis voladores comerciales puedan ser una realidad en solo 2 años. Pero incluso en un país donde los robots son relativamente comunes, puede costar acostumbrarse a ellos. Entonces, policías robots. ¿Cuál definirían ustedes? Se le pegó de nuevo. ¿No se entendió esta otra parte? Sí, profe. Sí, yo sí la escuché bien, profe. Eso sí, pero Ok. Entonces, policías robots. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál criterio utilizarían ustedes para un policía robot? Si tienen que programar un policía robot, ¿qué le meterían de dato? ¿Cuál es el criterio con el que tiene que actuar? ¿Cuál criterio le darían ustedes a un robot para decir dispare? Silencio. Andrei Delgado, que ha estado callado toda la clase. Andrei, ¿cuál criterio podría tener un robot para definir cuándo dispara o cuándo no dispara? Él como robot, bueno, incluso, pero tal vez es la única forma porque me pone a pensar que dispare, no sé, hay una amplitud de posibilidades. Sería casi que solo en caso de que les disparen, o sea, a los policías también. El único criterio es que disparen de vuelta. ¿Cuál sería cuál criterio, cuál algoritmo podríamos construir para decirle a un robot detenga a alguien en defensa de la vida de alguien? ¿Qué criterios creen ustedes que debería haber para detener a alguien? Hola, ¿me escuchan o no me escuchan? profe, que esté infringiendo la ley, Que está infringiendo la ley. Por ejemplo, ¿cómo? como dice Joelyn, tal vez que esté tratando de matar a alguien o disparándole a alguien o robando, no sé. ¿A ustedes les parece que la policía podría ser sustituida por robots? ¿Qué les parece la idea? Profe, no le escuché la pregunta, no sé si fue que se le cortó. ¿Qué les parece la idea de que la policía sea sustituida por robots? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, al menos yo no estoy de acuerdo porque yo siento que sí, que un robot no es igual que los seres humanos, solo son algoritmos y como dijo esta señora del documento, bueno, del video, ellos se pueden equivocar. Claro, ¿y cuál es el problema si el algoritmo de un robot policía se equivoca? Significa un peligro para para el ser humano también. Claro, ahí, ahí no, como que no se es más transparente, ¿verdad? Porque hay que aplicar un algoritmo, una definición para que
para que para que el robot entienda cuándo tiene que disparar y cuándo no. ¿Con qué criterios? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, todos esos criterios, que es, por ejemplo, en defensa de la vida de alguien, tendría que ser, bueno, ¿cuándo sabemos que la vida de alguien está siendo amenazada? ¿En qué momento sabemos que la vida de alguien está siendo amenazada? Por ejemplo, Natalia dice que hay algún tipo de violencia. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál tipo? ¿Cuáles son los criterios? ¿Verdad? Digamos, este tipo de problemas son, digamos, los que traen esta, este debate, ¿verdad? Que era el que yo quería, Profe, perdón, sí, no sé si me escucha. sí, te escucho. Hola. No escuché el último comentario. Hola, hola. Sí, profe, ya se le escucha. Mm, ¿Cuál fue el último comentario? Perdón, es que no pude escuchar el último comentario. Bueno, vamos a intentar, aunque sea avanzar un poco hasta donde me deje esto, en, en la presentación del texto de Rendueles. Vamos a agarrar la última media hora para retomar esta discusión. Ya vamos a cambiar de capítulo, vamos a cambiar de cassette y vamos a intentar ingresar a este debate sobre el materialismo y el idealismo en las ciencias sociales, ya para terminar los problemas que nos plantean Borón, Tate O'Neill sobre las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, voy a hablar un poco sobre César. Entonces, bueno, aquí hay una presentación de César, sus principales libros. Creo que todos están en la biblioteca: Sociofobia, Capitalismo Canalla, En Bruto, Los Bienes Comunes. Y él intenta hacer una actualización del debate sobre las diferencias del materialismo y el idealismo en las ciencias sociales contemporáneas, ¿verdad? Eh, y él le pone énfasis a cómo el materialismo se entiende como una explicación que le da primacía a las dinámicas sociales lentas y de largo recorrido, y la idea de que las ciencias sociales contemporáneas tienden a infravalorar las dinámicas sociales lentas y de largo recorrido, frente a las explicaciones de la realidad basadas en la voluntad y la subjetividad de los protagonistas. Entonces, este es el criterio materialista de explicación en las ciencias sociales contemporáneas. Una idea que nuestra sociedad tiende a resaltar, a sostener, a poner como mejores explicaciones aquellas que son basadas en la voluntad y en la subjetividad, ¿verdad? Y no en las dinámicas sociales lentas de largo recorrido, que pueden ser absolutamente determinantes para la predicción de nuestro comportamiento en sociedad. Eh, por ejemplo, bajo las sociedades capitalistas contemporáneas, que son particularmente opacas, son sociedades extraordinariamente opacas, en contra de lo que la mayoría de nosotros creemos, que las sociedades sean muy transparentes, sino que son muy opacas porque tienen además un énfasis especial en la libertad individual, en la libertad de decisión, en el cambio, en la transformación personal, ¿verdad? En general, nuestra sociedad tiende a valorar mucho esos elementos como elementos decisivos, ¿verdad? Y
más bien Rendueles tiende a señalar que las ciencias sociales contemporáneas deberían volver a tener en el centro la sedimentación lenta de desventajas poco visibles. Él está pensando especialmente en la desigualdad, que es una sedimentación lenta de desventajas poco visibles. La sociedad contemporánea considera que las desigualdades pueden ser o bien resueltas a través de mecanismos de fairness, de equidad, y mecanismos tecnológicos de equidad, como la asignación de cupos, por ejemplo, o a través de alguna forma de libertad individual y libertad de decisión que le permite a uno eh, aprovechar la igualdad de oportunidades, ¿verdad? La ideología y la política fundamental contemporánea para enfrentar elementos como la desigualdad es la idea de la igualdad de oportunidades que veremos en la lectura de Rendueles de la próxima, no sé, dentro de una semana leeremos lo de César. Pero, por ejemplo, esta sedimentación lenta de ventajas sociales, por ejemplo, él la señala en una ciudad como Londres, donde en la misma ciudad de Londres, entre los barrios ricos de Londres y entre los barrios pobres de Glasgow, que están en el mismo país, la diferencia en esperanza de vida entre los barrios ricos en Londres y los barrios pobres en Glasgow son 28 años. Es decir, la diferencia que hay entre Japón y Sierra Leona. Es decir, en nuestros mismos países, a través de la desigualdad, cosas como la esperanza de vida entre regiones sociales distintas se ha vuelto cada vez más alta. Y autores como Wilson y Pickett han encontrado que elementos como la desigualdad tiene que ver con un repertorio asombroso de problemas sociales, enfermedades mentales, delincuencia, embarazos adolescentes, obesidad, consumo de drogas, y no son cosas que se puedan corregir a través de mecanismos tecnológicos o a través de decisiones de la voluntad, ¿verdad? En una definición que a mí siempre me ha gustado mucho, la pobreza no es falta de dinero, ¿verdad? La falta de dinero es una de las características de la pobreza o uno de los signos de la pobreza, pero en realidad la pobreza es una red tupida de desigualdades que se complementan y se refuerzan una a la otra y que tienen una larga duración, ¿verdad? Es decir, es un proceso social que se viene sedimentando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El marxismo, las ciencias sociales, las novelas históricas, intentan todas responder a la misma pregunta, que es, ¿cómo es posible que las interacciones humanas, es decir, cómo es posible que las relaciones sociales, cómo es posible que las relaciones de mercado tengan en nuestros días los efectos catastróficos que antes solo podían tener las malas cosechas, las epidemias o las guerras? Es decir, ¿cómo puede haber crisis económicas que implican la pérdida de empleo de millones de personas? ¿Cómo pueden haber acuerdos comerciales que implican la destrucción de decenas de miles de trabajos, ¿verdad? Cuando eso solo se lograba hacer a través de fenómenos naturales o fenómenos muy esporádicos como las epidemias o como las guerras. Para Rendueles hay dos grandes versiones del materialismo histórico, que es tal vez el materialismo, la versión del materialismo que más impacto tiene dentro de las ciencias sociales. Existen otras formas de materialismo filosófico, pero son menos importantes en ciencias sociales, son muchísimo más importantes en las ciencias naturales o en la historia de la filosofía. Pero estas versiones del materialismo tienden a tener dos versiones, sobre todo una que establece que el motor fundamental del cambio social son las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción, y dentro de ellas la lucha de clases que se produce cuando las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción han entrado en contradicción, y que la tecnología juega un papel muy central en esa determinación, ¿verdad? Rendueles nos recuerda que la idea de que la tecnología juega un papel fundamental en el desarrollo de los comportamientos humanos
tiene que ser visto bajo la lupa porque en realidad solo bajo el capitalismo como sistema social como tal, la tecnología juega un papel tan importante, porque tiene que ver con la sistemática de revolución de las relaciones de producción, pero que en el resto de sociedades humanas que hemos tenido, la tecnología no juega un papel importante. Y además recuerda que la tecnología nunca es revolucionaria en sí misma, sino que lo que hace la tecnología es retroalimentar procesos sociales que ya están en marcha. Es decir, la tecnología lo que hace es que profundiza determinados procesos que ya están en marcha, agudiza determinados procesos que ya están en marcha o facilita determinados procesos que ya están en marcha, pero no juega ningún rol independiente, ¿verdad? Eh, en este modelo, la lucha de clases es el motor con el que se modifican las sociedades, y lucha de clases quiere decir la lucha por el control al acceso de los medios de vida y de sus productos, ¿verdad? O sea, los seres humanos luchamos justamente porque hay una lucha por el control y el acceso a los medios que tenemos para vivir y los productos que tenemos para vivir, ¿verdad? Hay una dimensión cultural del cambio social donde la clase que por educación, tradición y hábito reconoce las exigencias de ese modo de producción. Y ahora hay otra tradición que es con la que más discute Rendueles, que es la tradición que tiene que ver con el idealismo y con la hermenéutica. La tradición hermenéutica es tal vez la tradición que más incorpora los elementos idealistas. No quiere decir, o la hermenéutica o el idealismo en las ciencias sociales contemporáneas, no quieren decir que la realidad histórica es creada por la conciencia, no es tanto como eso, pero sí señalan que, o tratan de mostrar, que el modo en el que la subjetividad dota de sentido al mundo eh, inicia un proceso de retroalimentación que le inyecta dinamismo a nuestra vida social. Es decir, efectivamente hay una sociedad, pero nuestra subjetividad retroalimenta esa subjetividad, y es justamente esta relación de retroalimentación entre subjetividad y realidad la que produce el dinamismo de la vida social. El punto fuerte de la tradición hermenéutica es el señalamiento de que nuestra conciencia no es un mero receptor pasivo de estímulos, sino que mantiene una relación reflexiva con las fórmulas culturales que elaboramos colectivamente, ¿verdad? En ese sentido, el punto de la hermenéutica es que no hay hechos en bruto, sino que los hechos siempre tienen que ser interpretados, y por lo tanto eso que nosotros le decimos hechos, en realidad refieren a significados culturales muy específicos, ¿verdad? Max Weber, uno de los referentes de esa tradición, señala, por ejemplo, que las acciones sociales, como las conductas a las que se atribuye un significado subjetivo orientado a la conducta de los demás, es el criterio fundamental con el cual nosotros podemos hacer ciencias sociales. Repito, las acciones sociales como las conductas a las que se atribuye un significado subjetivo orientado a la conducta de los demás. ¿Cuál es el límite de entender las ciencias sociales de esta forma? Que en el idealismo y en la hermenéutica parece privilegiar siempre el intercambio lingüístico explícito como criterio de identificación de la vida común. Es decir, el criterio fundamental para poder entender las acciones sociales como las conductas a las que se atribuye un significado subjetivo implica el intercambio lingüístico explícito, ¿verdad? Implica que los seres humanos hablen, sean capaces de expresar sus ideas y que haya un intercambio en ese sentido. Pero la advertencia que hace Rendueles es que me dicen que no se está escuchando. Ahora sí se estará escuchando. Ahora sí, profe. La advertencia es que muchas dinámicas sociales son muy difíciles de analizar desde esta perspectiva, pues no son necesariamente productos lingüísticos, sino que son subproductos
no deliberados e inconscientes de las interacciones entre las personas. Es decir, nuestra transparencia lingüística y nuestra capacidad de comunicar cosas eh, no son tan potentes. Es decir, en el idealismo y en la hermenéutica hay siempre una presuposición de que hay una subjetividad lingüística transparente, es decir, que los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos claramente, es decir, de comunicar claramente nuestros deseos y nuestras intenciones y que la otra persona pueda comprender claramente la información que le estamos dando en relación con nuestros deseos y nuestras intenciones. Y esa suposición es una suposición un poco ingenua, no solo en relación con el lenguaje, sino también en relación con las sociedades, porque muchas veces nosotros actuamos a espaldas de nuestra conciencia y a espaldas de nuestro propio deseo, ¿verdad? En otro fragmento del texto, Rendueles dice, las comunidades tradicionales eran exoesqueletos emocionales que si bien podían ser alienantes o patriarcales, preveían los efectos autoinmunes de la ultra reflexividad sentimental sobre la moral común. Vela denominó el individualismo expresivo a esta forma de autoconstrucción de una identidad postmaterialista, a menudo interesada en valores altruistas y cooperativos, pero que, al igual que el individualismo egoísta tradicional, no cuenta con criterio de decisión, no cuenta con otro criterio de decisión que la ganancia y la pérdida, en este caso emocional. Si el yo se define por su capacidad de elegir sus propios valores, ¿en qué se basan entonces esas mismas elecciones? Al no existir criterios objetivables respecto a lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, el yo y sus sentimientos se convierten en la única guía moral. Ese fragmento de Vela que toma Rendueles, sobre todo quiere ponerle énfasis a un hecho de las ciencias sociales contemporáneas que no estaba en las sociedades clásicas y no está en las ciencias sociales clásicas, que es que nuestra sociedad tiende cada vez más a encontrar en los sentimientos y en el yo las explicaciones fundamentales para el actuar de la vida social, ¿verdad? No solo en el caso del individualismo egoísta tradicional, es decir, en el sentido del individualismo de yo hago algo porque es mi propio interés y mi propio beneficio, como en el modelo del, ¿cómo se llama? El ejemplo que vimos al principio de la clase del dilema del prisionero, sino inclusive en el individualismo expresivo, en el individualismo altruista, que es un individualismo que considera que es posible tener valores altruistas y cooperativos, que los seres humanos podemos sentir empatía, pero que el límite de nuestras acciones está dado justamente por este individualismo altruista. Yo puedo hacer acciones altruistas siempre y cuando yo me sienta bien con ellas, ¿verdad? Y en el momento en el que yo me deje de sentir bien con ellos, dejo de hacer estas acciones altruistas y cooperativas. Ahí lo que quiere señalar Rendueles es cómo nuestras sociedades han dejado de valorar las relaciones sociales densas, ¿verdad? Es decir, las relaciones sociales donde hay mandatos de acción normativos y morales intensos, ¿verdad? Por ejemplo, la fe en el mundo antiguo es una acción que tiene un valor normativo muy intenso sobre las cosas que uno tiene que hacer o no. El patriotismo también tiene un valor normativo muy intenso sobre las cosas que uno puede hacer o no puede hacer, ¿verdad? La solidaridad de clase en el marxismo y en la acción sindical también son acciones que están muy ancladas en el principio, en principios normativos muy densos, donde el peso de la comunidad eh, es más relevante, digamos, que mis sentimientos, que mis emociones, ¿verdad?
Aquí él pone un ejemplo de cómo aparece esta idea del individualismo expresivo en nuestras sociedades y hace un comentario sobre Sutrópolis, que en Costa Rica no se tradujo como Sutrópolis, se tradujo como Zootopia, que es una caricatura, ¿verdad? Para niños. En esta peli, dice Brandueles, pasa a toda velocidad de la tesis de que nuestro comportamiento social no está determinado naturalmente a la pretensión de que somos dueños individualmente de nuestro destino social. La moraleja de la película es que actuar colectivamente para que las élites pierdan su posición heredada del privilegio sería tan absurdo e injusto como retratarlas como animales salvajes cuyo comportamiento dominante viene dado por sus características biológicas. Desde esa perspectiva, la única respuesta a la desigualdad es emular a Judy y lograr individualmente ser tan buenos como las clases altas en su propio terreno, lograr el éxito académico, económico, cultural. En este sentido, se trata de una profunda legitimación de la subordinación. Como pasa en muchas películas de dibujos animados, Zootrópolis hace una caricatura de algunos de los rasgos característicos de nuestro tiempo. En general, nos cuesta mucho reconocer que hay inercias colectivas, económicas, culturales, incluso biológicas ocultas, que influyen en nuestras relaciones sociales y en particular en los procesos de estratificación. Hay razones históricas que explican esta resistencia. Existe una conexión ética importante entre la Ilustración y formas irrenunciables de individualismo. En la propia obra de Marx está muy presente la reivindicación ética del reconocimiento mutuo igualitario y sobre todo de la personalidad moral y la capacidad de autodespliegue individual como capacidades humanas universales. Pero eso hace que las dinámicas sociales agregadas inerciales nos resulten más opacas. Es como si viviéramos en un punto ciego. Por eso, el programa individualista no se le limita a esta recepción post-hegeliana del romanticismo y tiene sus propias declinaciones positivistas, la llamada revolución marginalista posterior a Marx. Como señaló Davis en La industria de la felicidad, los economistas políticos clásicos no sentían particular interés por las cuestiones de índole subjetiva, como el sentimiento o la felicidad. David Ricardo y Adam Smith pensaban que si el objetivo era crear riqueza, los recursos que debían estudiar debían ser de tipo físico, la mano de obra, el clima, la tecnología. Desde su perspectiva, los problemas de la economía se reducían en último término a la cuestión de cómo dominar mejor las fuerzas de la naturaleza. Es una tradición teórica materialista que llega plenamente a Marx y reaparece posteriormente en autores como Piero Safra. En cambio, los marginalistas, que es la economía política contemporánea, en Hola, ya vamos a terminar. Solo voy a leer una última parte. Los marginalistas encontraron una vía matemática para abrir la economía y la psicología a las emociones que suscita para el usuario. Las mercancías ya no se definen por ninguna propiedad específica que podrían ser cualquier placer o evitar cualquier sufrimiento. Entonces, César Rendueles nos pone en guardia de la tendencia del mundo contemporáneo a sobrevalorar las emociones, la búsqueda de la felicidad, los estímulos personales como mecanismos de explicación de las ciencias sociales. Y bueno, vamos a quedar por aquí porque son las 11:55, ha sido una clase muy difícil por la cosa tecnológica. Me disculpo Profe, mucho con quienes les ha costado mucho continuar la clase por las interrupciones. ¿Sí, Jimena? profe, una consulta. Ujú. Yo sé que la clase está grabada, pero ¿será posible que no suba solo la presentación? Es que como queda medio cortada y por partes como que se pixelea el video, digamos, entonces pues no se ve clara, digamos, como... La presentación de la exposición, sí, la puedo subir. Sí, eso, digamos, por lo menos como esa información que está ahí ya puesta, entonces tal vez es más fácil de comprender, porque si como se corta cada rato, ¿verdad? Ok, está bien. Listo. Nos vemos el próximo jueves. Saludos.